3 oraciones poderosas de la mañana que cambiarán tu vida para siempre, no lo creerás. En una pequeña aldea donde el sol brilla de formas misteriosas, ciertos rumores flotan en el aire como sombras al caer la tarde. Se dice que cada mañana, 3 frases enterradas bajo un antiguo árbol sagrado tienen el poder de cambiar el destino de quienes las pronuncian. Los ancianos susurran que quienes las repiten jamás volverán a ser los mismos, que esos simples enunciados son llaves que abren puertas hacia fechorías, promesas y terror. El viento sopla suavemente, llevando consigo el susurro de la curiosidad. A medida que el primer rayo de sol acaricia el campo, los habitantes sienten un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de temor y esperanza. Imagínate. Alguien suele entrar cada día al bosque y regresar con miradas desorbitadas y palabras entrecortadas. Lo vi. Lo sentí, grita Valentina, su voz temblando como su cuerpo. ¿Qué es lo que han descubierto? Las miradas se cruzan entre ellos, llenas de inquietud. El reloj avanza, pero en el aire hay un silencio que grita. Las 3 oraciones aún no se revelan, pero la tensión se puede cortar con un cuchillo. De repente, un grito desgarrador rompe la calma, sacudiendo a todos. No se atrevan a repetirlas. Alguien clama, sus ojos llenos de pánico. El pánico se siente en el aire como un manto pesado. Las piezas comienzan a encajar, pero el miedo crece a cada segundo. Cada habitante se pregunta, ¿qué secretos ocultan las palabras del árbol sagrado? ¿Por qué esos ojos tan asustados? La situación está que arde, la historia apenas comienza, y la verdad está al borde de ser revelada. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para asegurarte de que sigas suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La aldea queda en un silencio tenso, como si el viento se detuviera para escuchar. Las sombras se alargan y las miradas se vuelven inquietas. ¿Qué pasará si alguien osa pronunciar aquellas oraciones prohibidas? Un escalofrío recorre la columna de Lucas, su mente llena de imágenes de lo desconocido. ¿Y si al pronunciarlas todo se desata? La curiosidad juega con ellos, entrelazando temor y deseo. Los murmullos se mezclan con el viento. ¿Quién se atreverá a romper el silencio y descubrir la verdad oculta bajo el viejo árbol? La tensión es palpable, casi puede tocarse. Lucas siente que su aliento se detiene. Los murmullos de los aldeanos se vuelven cada vez más intensos, como un coro de advertencias temerosas. ¿Quién será el valiente? Susurra una voz entre las sombras. Esa pregunta resuena en la mente de todos, pero nadie se atreve a responder. Valentina, aún temblando, observa el antiguo árbol sagrado. Sus raíces expuestas parecen retorcerse como serpientes. El sol se alza un poco más, y su luz brota como un vórtice dorado, haciéndolo lucir aún más enigmático. Ella siente que un poder irresistible la atrae hacia él. No podemos seguir así, necesitamos saber, afirma, rompiendo el silencio nuevamente. Los ojos se vuelven hacia ella, algunos llenos de admiración, otros de preocupación. No puedes, grita una anciana, su voz quebrada por la desesperación. Una vez que sueltes esas palabras, ya no habrá vuelta atrás. Su advertencia se siente como un latigazo. Lucas siente que su corazón late con fuerza a punto de estallar. La revelación de Valentina se cierne en el aire. ¿Qué poder se esconde en esas frases prohibidas? ¿Qué es lo que realmente sucede cuando alguien las pronuncia? El miedo se transforma en adrenalina. Voy a hacerlo, dice Valentina, con una resolución inesperada en su voz. Se acerca al árbol, sus pasos firmes a pesar de la inquietud que la rodea. Lucas la sigue sintiendo la necesidad ardiente de protegerla, pero también de descubrir la verdad. El eco de sus pasos la acompaña como un símbolo de la valentía y la locura que enfrentan. «Oh no, Valentina», espera, murmura Lucas, luchando entre detenerla y dejar que siga su impulso. Ella se detiene frente al árbol, sus manos temblorosas tocan la corteza rugosa mientras cierra los ojos. Su respiración es pesada, los murmullos a su alrededor se convierten en un susurro lejano.
En su mente las 3 oraciones están al borde de escapar. «Dímelo ya», grita uno de los aldeanos, buscando respuestas inmediatas. La presión del momento aumenta como una burbuja lista para estallar. Valentina traga saliva y, casi en un susurro, comienza a buscar las palabras que ha venido a encontrar. Todo empieza cuando un viento frío sopla a su alrededor, como si la misma naturaleza estuviera advirtiéndole que se detenga. Lucas siente que el tiempo se ralentiza, el mundo a su alrededor pierde su color, y todo gira en torno a esa voz temblorosa. De pronto, un grito desgarrador, esta vez de un niño, corta la atmósfera. «No lo hagas». Las miradas se desvían hacia el pequeño, quien, con ojos desorbitados, observa desde una distancia prudente, como si tuviera el presentimiento de que algo horrible está a punto de suceder. En ese instante crucial, Valentina siente un tirón en su alma, como si algo interno la frenara. Puede que haya llegado el momento de la verdad, pero también la sombra de la duda. Alguien comienza a contar en voz alta, la multitud se une al juego. 3-2. Valentina siente los ecos de las voces mezclarse con sus pensamientos. 1. A medida que el aire vibra, sus ojos se abren, enfrentando a Lucas con una mezcla de determinación y angustia. Ella ya no es solo Valentina, es la mensajera del destino. La realidad se abalanza hacia ellos como un torbellino. Pero justo cuando las primeras palabras huyen de sus labios, una explosión de luz y un estruendo ensordecedor invaden el escenario. La tierra tiembla como si el propio árbol estuviera protestando. «¿Qué hemos hecho?», murmura Lucas mientras el caos se desata. Una sombra oscura surge de entre las ramas del árbol, y su corazón se detiene al reconocer lo que está sucediendo. ¿Habrá consecuencias que se escapan a su control? ¿Qué despiertan esas oraciones prohibidas? El silencio se deshace en gritos aterrorizados, y la aldea queda envuelta en un nuevo misterio oscuro que apenas comienza. El resplandor que emanaba del árbol era intenso, casi cegador. Valentina, paralizada por la luz, sintió como su cuerpo se desvanecía en la bruma de ese momento, cada sonido, cada voz se tornó distante. Lucas, a su lado, sentía que una fuerza atrayente disipaba su miedo y lo empujaba a protegerla a toda costa. La sombra oscura, ahora compleja y retorcida, tomaba forma, como si los susurros del pasado tomaran vida. «Valentina, despierta», grita Lucas desesperado. Pero la joven parecía en trance, su mirada perdía en el brillo brillante que la rodeaba. De pronto, las raíces del árbol comenzaron a moverse y a retorcerse como manos agarrando el suelo, dejando un rastro de tierra suelta. Un estremecimiento recorrió la aldea. «¿Qué está pasando?», preguntó un aldeano, su voz temblorosa al igual que sus manos. La atmósfera se tornó pesada, cargada de una energía grotesca que hizo que el aire pareciera hirviendo. Otros aldeanos comenzaron a retroceder, pero algunos estaban demasiado intrigados para alejarse. La idea de lo desconocido atraía a ciertos corazones como un canto hipnótico. La sombra surgió con fuerza, levantándose para quedar entre Valentina y Lucas. Era un ser alado, pero no de belleza angelical. Su forma era grotesca, con ojos que ardían como brasas. Desde su boca, una risa profunda y resonante rompió el aire cargado de miedo. «Así que decidiste romper el silencio», susurró con un tono burlón. «Deberías haber sabido que no hay vuelta atrás». La angustia llenó el pecho de Lucas. «Valentina, escúchame». Su voz se ahogaba entre susurros de terror y asombro mientras trataba de conmover a la joven de su trance. Pero en el fondo un temido presentimiento comenzaba a ser evidente. Ella podría estar más ligada a aquello de lo que todos pensaban. En ese instante, la figura alada se volvió hacia Valentina y sus ojos brillarían con una luz casi cegadora. «Eres la elegida». Las palabras que ibas a pronunciar no eran simples, eran la llave. Valentina titubeó, sus labios aún brillaban con el eco de la frase que había comenzado a invocar. «¿Qué frase? ¿Qué llave?» Lucas sentía la presión crecer en su pecho. Sabía que el tiempo se agotaba y su compañera estaba a un paso de cruzar una línea irreversible. La sombra le dio la vuelta a Valentina, como si exigiera su atención. Todo cambio comienza con el poder de una frase, y tú has caído en la trampa de la curiosidad. ¿Lo que deseas saber es más importante que lo que puedes perder? Las palabras cortaron el aire como cuchillos. Valentina sintió el peso de su decisión apretar su garganta como un nudo. ¿Qué era lo que quería realmente? Estaba dispuesta a pagar el precio de su curiosidad. A su alrededor,
los aldeanos se encontraban atrapados en un estado de miedo, unos se abrazaban a sí mismos, mientras otros rezaban en silencio. La escena se tornó un círculo de ansiedad palpable. Una mezcla de emociones encadenadas brotaba de miradas semejantes a espejos quebrados, reflejando la confusión de todos. Finalmente, Valentina dio un paso hacia adelante y en un susurro, apenas audible, dijo: «Yo quiero saber». La sombra sonrió, un gesto que paralizó el aliento de Lucas, quien apenas lograba procesar lo que sucedía. El rugido del viento se intensificó, y el árbol resonó con un eco ancestral. La tierra vibró nuevamente y el cielo se oscureció. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. ¿Realmente estaban listos para enfrentar lo que sucedería después? Los murmullos de la aldea se convirtieron en un clamor ensordecedor, como si culpables y confiados gritaran al unísono. La desesperación y la incertidumbre se entrelazaban en cada corazón, todos esperando la próxima revelación. El destino de Valentina estaba sellado, pero ¿qué monstruo había despertado? Mientras su sombra se expandía, el eco de su elección resonaría para siempre. La batalla apenas comenzaba y la oscuridad acechaba en cada rincón. ¿Qué secretos se desatarían al final de esta elección? ¿Estaban listos para lo que seguiría? El temblor de la tierra parecía un latido ancestral, un eco que despertaba miedos olvidados entre los aldeanos. Lucas sintió que una corriente eléctrica le recorría los músculos, su instinto era proteger a Valentina, pero el poder del ser alado lo mantenía paralizado, como si estuviera atrapado en un laberinto de sombras. La sombra se acercó aún más a Valentina, rodeándola como un abrigo oscuro. «Tu curiosidad es un regalo y una maldición», dijo con una voz que resonó en la mente y el corazón de todos. Cada palabra parecía arrastrar las esperanzas de los presentes hacia un abismo impenetrable. Lucas podía sentir cada palpitación de su corazón resonando con el eco de esa frase, un latido que retumbaba en su pecho como una advertencia. «Lo que liberaste al pronunciar esos simples deseos es más oscuro de lo que imaginas», continuó el ser, su risa vibrando en el aire. Los ojos de Valentina, que antes eran suaves y cálidos, ahora reflejaban un vacío inquietante. Fue entonces cuando Lucas comprendió, la elección de Valentina no solo la afectaba a ella. Encadenaba el destino de toda la aldea a un ser que se alimentaba de su miedo y su ansia. «Valentina, no lo hagas. Retrocede, no dejes que te atrape», rogó Lucas, aunque sus palabras parecían insignificantes al lado de la ominosa figura. La respuesta de Valentina fue un parpadeo, como si el fuego en su mirada se extinguiera por un instante y se perdiera en la oscuridad que se cernía sobre ellos. Pero el momento de reflexión fue breve, ella había tomado su decisión y el hechizo comenzaba a tomar forma. «Las palabras que elegiste tienen poder», dijo el ser acercándose aún más, «poder para cambiarlo todo. Ahora elige, Valentina. ¿Quieres saber la verdad sobre tus ancestros? ¿Lo que ellos te ocultaron?». La tensión en el aire era abrumadora. Lucas sintió un frío helador atravesar su columna, y la idea de lo que podría seguir era más aterradora que cualquier historia de los abuelos contada a la luz de la luna. Los murmullos entre los aldeanos crecieron, algunos preguntando si Valentina sabía lo que implicaba su deseo. ¿Querría realmente conocer los secretos que podrían arrastrar a todos hacia la perdición? «¿Qué secretos?», murmuró Valentina, su voz casi inaudible. La sombra erguía un ala hacia ella, preparándose para revelarle lo que había anhelado. La tensión era un estiramiento agradable en el aire, como un arco antes de soltar la flecha. «Tu sangre es la clave, Valentina. Responde solo si estás lista para enfrentar la sombra de tu legado». La figura se detuvo, el tiempo pareció congelarse. Todos contuvieron la respiración mientras la esencia del miedo comenzaba a entrelazarse con un oscuro sentido de destino. Justo cuando Valentina estaba a punto de responder, un estruendo ensordecedor retumbó en la distancia. La casa del anciano del pueblo se desplomó, y una nube de polvo se alzó como un aviso del caos que se desencadenaba. «No», gritó Lucas aterrorizado. «No puedes permitir que esto continúe». Pero el ser alado sonrió, dejando caer una sombra más profunda sobre la aldea. Las miradas de todos se dirigieron hacia la nube de escombros, entendiendo que lo que vendría cambiaría no solo sus vidas, sino todo lo que conocían. Valentina enfrentó a la sombra con resolución, pero la respuesta a su pregunta estaba más allá de la luz deslumbrante del árbol, escondida en el eco de una verdad ancestral que podría devorar a todos. El destino de la aldea estaba en juego.
¿Podría Valentina escapar de la sombra que habían despertado? El siguiente paso sería crucial y el tiempo se deslizaba entre los dedos. ¿Sería la verdad un faro o una condena? La nube de polvo se disipó lentamente, dejando tras de sí un silencio inquietante. Lucas se dio cuenta de que cada aldeano, desde el más joven hasta el más anciano, estaba paralizado. El miedo los había anclado al suelo, como si cada uno de ellos fuera una estatua esculpida en el pánico. Sus miradas estaban fijas en Valentina, y él sintió que el peso de todas esas esperanzas y temores reposaba sobre ella. ¿Qué hacemos ahora?, susurró una mujer del fondo. Lucas sintió que su estómago se encogía, la pregunta resonó con una fuerza abrumadora. La sombra había tomado su lugar, y el eco de su voz aún vibraba en sus oídos, prometiendo revelaciones, pero también destrucción. Valentina entrecerró los ojos, luchando contra la tentación que se deslizaba por su mente. En su interior, una guerra interna rugía. ¿Qué secretos escondía su linaje? ¿Valía la pena arriesgar la vida de todos por una verdad que podría devastar su hogar? Tu sangre es la clave, repitió el ser, acercándose más. Lucas sintió como un escalofrío le recorría la espalda. El ser alado parecía cada vez más real y con cada aliento, se alimentaba del miedo generalizado. Esa sombra oscura había tejido su presencia con el mismo hilo que unía cada vida en la aldea. Era como si a partir de ese momento, todos fueran parte de un juego peligroso. Valentina, por favor. Di que no. Le gritó Lucas, su voz llena de desesperación. Ella lo miró, su serena expresión en contraste con la tormenta que se avecinaba en su interior. La sombra giró su mirada hacia Lucas, sus ojos destelleando como un fuego oscuro y peligroso. Hijo de esta tierra, también tú debes elegir, si Valentina acepta la verdad, ella ya no será lo que fue. ¿Estás dispuesto a ver la luz de la verdad y el costo que conlleva? Lucas sintió que su corazón se detenía. La vida tranquila que conocía estaba a punto de pisotearse con una revelación que podía cambiarlo todo. ¿Pero podía permitir que Valentina se arriesgara? El aire se sentía pesado, el tiempo se estiró y la tensión alcanzó niveles insoportables. Lo que elijas, Valentina, va más allá de ti. Esto no se trata solo de los secretos de tu sangre, intercedió alguien más, un anciano con una voz temblorosa. Esto es sobre nuestra historia, nuestro futuro y lo que sacrificaremos en el camino. Las palabras del anciano se mezclaron con el viento, pero el ser alado no se mostró impresionado. Cada decisión conlleva su carga. El silencio solo perpetúa las sombras que te rodean. Valentina, sintiendo el peso de la incertidumbre, dio un paso adelante. Fue un movimiento pequeño, pero resonó en el corazón de todos. El eco de antiguos sacrificios reverberó en sus oídos mientras buscaba las palabras exactas que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. «Estoy lista», exclamó. Pero antes de que pudiera continuar, un temblor más fuerte sacudió la tierra. Esta vez, no solo afectó a la aldea, sino que el aire se volvió irrespirable. Todos cayeron al suelo y Lucas, incrédulo, escuchó la risa del ser alado resonando como el trueno en su mente. Entonces la historia comienza de verdad. Mientras el caos reinaba en la aldea, Lucas se dio cuenta de que ya nada volvería a ser igual. La sombra había cobrado vida, y la reacción en cadena había comenzado. Justo antes de que se desatara el verdadero horror, una pregunta acechaba en su mente: ¿qué secretos estaban a punto de salir a la luz, y a qué costo? La verdad, aquella por la que Valentina había ansiado conocer, se acercaba a ellos como un maremoto. Y en medio de la confusión, Lucas se preguntaba si habría un camino de regreso, o si estaban irremediablemente perdidos. El estruendo de la tierra se había apoderado por completo de la aldea. Lucas cerró los ojos, sintiendo como el polvo se alzaba y le arañaba la piel. En ese momento todo se volvió borroso y la risa del ser alado resonaba con la claridad de un tambor retumbante en su cabeza. No hay tiempo, pensó Lucas forcejeando por levantarse. Valentina, por otro lado, parecía tan tranquila como un lago en calma. Los ojos del ser alado se iluminaban con cada pulso de la tierra, y su risa se convertía en una sinfonía siniestra que envolvía a todos. Los aldeanos, ahora con el rostro empapado en sudor y temor, apenas lograban moverse. La sombra se estaba apoderando de ellos con cada segundo que pasaba. «Valentina», gritó Lucas, pero el sonido se perdió en el aire espeso. El ser alado se acercó a ella, sus alas oscuras proyectando sombras largas y amenazadoras.
¿Te atreverás a descubrir lo que tu linaje te ha ocultado? Murmuró su voz envolvente como un canto hipnótico. Ella titubeó un instante, el miedo cruzando su rostro. De pronto, un grito desgarrador interrumpió la escena. Era la anciana que había cuestionado la decisión de Valentina. No. Chilló. No podemos permitirlo. Su voz resonó como el eco de un pasado olvidado, y Lucas sintió la urgencia de hacer algo. La verdad que se avecinaba parecía un monstruo al que debían enfrentar. ¿Qué secretos guardas, Valentina? Pensó Lucas, preguntándose si el desconocido le había prometido poder a costa de todo. La sombra alada parecía regodearse al ver el conflicto interno que se desataba. Cada uno de los aldeanos sentía el mismo temor, cada segundo de duda en Valentina era un golpe más en sus corazones. Finalmente, ella apretó los puños y levantó la voz. Tengo que saber. No puedo huir más. Sus palabras reverberaron en el aire polvoriento, llenando la aldea de un nuevo silencio. Con el viento llevando sus palabras lejos, Lucas sintió que el pánico se convertía en resignación. El ser alado sonrió una sonrisa que podría desgarrar incluso a la esperanza más fuerte, y antes de que Valentina pudiera decir algo más, una vibrante luz comenzó a emanar de su cuerpo, iluminando la penumbra. La herencia se activa, rió el ser. De repente la tierra tembló más. La aldea comenzó a desmoronarse a su alrededor. Las casas crujían mientras las raíces del pasado surgían, y entre los gritos y la confusión, Lucas comprendió. Ya no había marcha atrás. La verdad sería revelada a un costo insuperable. Los aldeanos gritaban ahora, todos estaban en pie y corriendo en direcciones opuestas, buscando refugio. Pero Lucas se quedó paralizado en su lugar, aferrándose al momento. La sombra giró sobre sí misma, convirtiéndose en un torbellino de oscuridad que parecía tragarse todo a su paso. Se dirigió hacia Valentina, quien continuaba bañada en esa luz. Elige, Valentina. ¿Serás faro o serás sombra? Resonó la voz del ser con la profundidad del suelo devorador. Lucas se sintió invadido por un nudo en la garganta. Si Valentina elegía ser faro, pasaría a ser el centro de una verdad que podría consumir su esencia. Pero si se convertía en sombra, su historia se tornaría en un ciclo de oscuridad, y en un instante que pareció una eternidad, la decisión estaba al borde de sus labios. Nadie podía prever el final, pero cada mirada convergía en Valentina. Mientras su aliento se ahogaba entre las palabras que jamás dirían, un destello ominoso iluminó el cielo, dejando caer una lluvia de cenizas que ardían como la esperanza frágil que les quedaba. Valentina, murmuró Lucas, sin saber si debía temerle a su respuesta o alentarlo. Lo único que pudo hacer fue mantener la mirada fija en ella, preguntándose si la luz que había visto en sus ojos estaba destinada a quedar ahogada en un abismo sin fin. Y así, el abismo aguardaba. Una nueva verdad pulsaba en el aire, lista para ser desatada. ¿Cómo reaccionarían a sus decisiones? ¿Cuántas vidas estarían dispuestas a sacrificar por conocer lo desconocido? El estallido de la luz de Valentina comenzó a disipar la oscuridad a su alrededor, pero la risa del ser alado resonaba con mayor fuerza. Lucas instintivamente dio un paso hacia ella, sintiendo la conexión pulsante que lo unía a su amiga. Era como si cada latido de su corazón estuviera atado al de Valentina, e incluso en medio de la tormenta de cenizas y caos, deseaba que ella optara por ser el faro. El ser alado alzó su mano, y la luz de Valentina parecía tambalearse, oscilar entre lo brillante y lo sombrío. El precio de la verdad no es bajo, susurró con voz burlona, una melodía que vibraba en el aire. A cada palabra, la tierra parecía gritar, y los ecos de las voces de los aldeanos reverberaban en su mente. El miedo de Lucas se convertía en desesperación. Valentina, escúchame. Gritó, rompiendo el hechizo que la mantenía cautiva. Ella giró su rostro hacia él, y en sus ojos vio titilar esa misma luz que la rodeaba, pero ahora teñida de dudas y temor. No estás sola. No puedes hacer esto sin pensar en lo que puede costar. La sombra del ser alado se movió, balanceándose en el aire como un depredador. ¿Culpa a la verdad por el precio que tienes que pagar? Las decisiones se toman con el corazón, no con la mente. ¿Acaso estás dispuesto a aceptar las consecuencias? Valentina tragó saliva, su piel brillando intensamente mientras una agonía interna luchaba por salir. No sé si puedo hacerlo, Lucas. Esta verdad puede destrozar todo lo que conocemos.
Lucas sintió el frío en sus venas. La posibilidad de perder a Valentina lo aterraba más que cualquier criatura de la noche. Sin embargo, las llamas de la luz se elevaron, comenzando a formar figuras en el aire. Eran siluetas del pasado, de ancestros que habían caminado por las mismas tierras, enfrentando sombras similares. Lucas pudo reconocer rostros familiares, conocidos perdidos entre los murmullos del viento. «Valentina, ellos son», exclamó con la voz desgarrada, señalando la manifestación de su historia. La angustia se intensificó cuando un grito desgarrador resonó desde el centro del torbellino de sombras. La anciana, atrapada en un rincón, sus ojos desbordaban angustia y sabiduría, gritaba: «Esto es un ciclo. No dejes que el miedo tome el control». La voz de la sabiduría ancestral polarizaba las emociones en la aldea, los corazones se debatían entre la herencia y el presente. «Dame tu mano», dijo Valentina, buscando a Lucas mientras la luz despedía un calor irrefrenable. Él extendió su brazo sintiendo como el mundo giraba a su alrededor. En ese momento el ser alado se abalanzó, dispuesto a separarlos. La sombra buscaba devorar. Si ella elige ser un faro, el linaje se revelará, y lo que está enterrado resurgirá. Su voz resonó desgarrando el aire como una tempestad. De lo contrario, el abismo se tragará todo. Mientras avanzaba, Lucas supo que su futuro, el de la aldea, y el de Valentina, pendían de un hilo delgado. Los gritos se apagaron lentamente, el silencio envolvió la escena como un manto helado. Valentina hizo su elección, y Lucas sintió su corazón detenerse. Un último suspiro. «Valentina, por favor», gritó, el eco de su voz resonando en una calma inquietante. «No elijas la sombra». La decisión se cernía, un impacto inminente estaba por estallar. ¿Serían capaces de soportar el costo de la verdad? La sombra se cerraba, y el presente y el pasado se abalanzaban como un rayo, dispuestos a cambiarlo todo. El aire se volvió denso, casi tangible, como si el mismo espacio estuviera conteniendo el aliento ante la elección de Valentina. Su mano temblaba, y Lucas sintió como su alma se desgarraba entre el deseo de protegerla y la urgencia de la verdad. De repente un destello iluminó la escena, y el ser alado se acercó con una velocidad asombrosa, sus ojos fulgurantes como estrellas caídas del cielo. «No», gritó Valentina, haciendo un esfuerzo por establecer una barrera de luz entre ellos y la sombra. Pero Lucas vio cómo la luz se convirtió en un hilo delgado, apenas suficiente para detener la voracidad del ser. La tensión era palpable, un estiramiento de los límites entre lo posible y lo impensable. «Debes elegir ahora, Valentina», insistió el ser alado, sus palabras cortando el aire con una amenaza palpable. «Si decides abrir la puerta a la verdad, no habrá vuelta atrás. La sangre de tus antepasados corre por tus venas, y esa herencia podría ser tanto un bálsamo como una maldición». Mientras hablaba, la atmósfera se tornó más fría, como si el mismo tiempo se detuviera para escuchar. Lucas recordó las historias que su abuela le contaba sobre el legado familiar, esas leyendas que a menudo parecían más cuentos que realidades. «Esto es un sacrificio, Valentina. No todos sobreviviremos», murmuró, sintiendo el nudo en su garganta volverse casi insoportable. Las sombras danzaban alrededor de ellos, una sinfonía de historias perdidas y traumas antiguos. Una visión se formó ante sus ojos: ancianos luchando en las batallas de días pasados, familias rotas por revelaciones que nunca debieron haberse hecho. «No podemos permitir que este ciclo continúe», pensó Lucas, su mirada clavada en los ojos de Valentina. «Te necesito», le susurró, y en ese instante el mar de luz que los rodeaba comenzó a pulsar con más fuerza. Valentina apretó los labios, era evidente lo que su corazón deseaba, pero el miedo la mantenía atrapada en el limbo de las decisiones. «Escoga», repitió la sombra, acercándose aún más, como un depredador que olfatea la fragilidad de su presa. Lucas cerró los ojos, sintiendo dolor en su pecho como si se hubiera partido en dos. «Luz o sombra, ¿quién deseas ser?», resonaba en su mente. Fue entonces cuando el silencio se rompió. Un grito surgió del fondo de su ser, un eco que resonó con cada corazón en la aldea. Fue Valentina. «Elijo la verdad», proclamó con una determinación que cortó la noche como un rayo brillante atravesando la tormenta. La luz de Valentina estalló en 1000 fragmentos de colores, llenando el oscuro paisaje con una luminosidad ensordecedora. El ser alado se detuvo, sus ojos se agrandaron en un instante de sorpresa. «No puede ser», gritó mientras la luz empezaba a consumirse a sí misma,
transformándose en una figura imponente. Lucas sintió que el suelo vibraba bajo sus pies, el eco del antiguo linaje despertando de su letargo, y en medio del estruendo, una nueva sombra emergió detrás de Valentina, tomando forma. Era la figura de una anciana, el rostro arrugado pero lleno de vida, sus ojos reflejaban las memorias de su gente. El ciclo se ha roto y el miedo ya no controla nuestra historia, dijo con voz clara y poderosa, pero la luz se apagaba, y con ella la conexión que Lucas sentía con Valentina. Valentina. Gritó extendiendo su mano hacia ella, mientras el abismo se abría frente a ellos, listo para engullir todo su universo. El tiempo se detuvo, un parpadeo suspendido entre decisiones y consecuencias. La anciana, ahora en el centro del destello, miró directamente a Lucas, y una repentina comprensión llenó el aire. Nunca podrás saber lo que realmente significa el sacrificio hasta que lo vivas, y en ese último soplo de claridad, la oscuridad se abalanzó, y Lucas supo que una nueva batalla estaba por comenzar, que otras verdades se revelarían en el camino. El abismo pareció tragarse la luz y el eco de la voz de la anciana se desvaneció en la oscuridad. Lucas sintió la presión del vacío, una fuerza imponente que lo empujaba hacia atrás. Con cada latido el mundo a su alrededor empezó a desmoronarse, como si las verdades que habían estado enterradas bajo siglos de silencio comenzaban a servirse con fuerza devastadora. Valentina, ahora envuelta en sombras y luces titilantes, parecía flotar en un limbo entre dos mundos. La anciana permaneció a su lado, un faro de esperanza y coraje en una tormenta de caos. Lucas buscaba en sus recuerdos una forma de cruzar la distancia que los separaba, pero todo a su alrededor parecía retorcerse con la misma fuerza de una tormenta nunca antes vista. Una manifestación de poder ancestral estaba a punto de estallar, y sus corazones latían en un ritmo casi agonizante. Valentina, volvió a gritar, su voz resonando como un eco desesperado. Ella giró la cabeza al escuchar su nombre, sus ojos llenos de determinación y miedo. Confía en mí, dijo la anciana, sus manos extendidas hacia la joven. Necesitamos el poder de tu elección para enfrentar lo que está por venir. Esa simple frase encendió una chispa en el pecho de Lucas, un recordatorio de que la fuerza no siempre vendría en un destello, sino en el amor y la confianza. De súbito, el ser alado se abalanzó una vez más hacia ellos, sus alas se extendieron, oscureciendo el cielo. Era una sombra voraz, un recordatorio del precio del enfoque en la verdad. La anciana, sin dudarlo, comenzó a conjurar palabras de un antiguo idioma, mientras el aire a su alrededor se electrificaba. Lucas sintió como el suelo vibraba nuevamente bajo sus pies, y el miedo se transformó en decisión. Valentina, levanta tus manos, instó Lucas, sintiendo la urgencia rasgar su garganta. Ella lo miró, el conflicto bailando en su mirada. No solo tú escogerás, continuó, haremos esto juntos. En ese momento Valentina comprendió que tenía que dejar ir el miedo, y tomó una profunda respiración, con un gesto decidido, levantó sus manos. Un torrente de luz surgió de su ser, envolviendo a la anciana y a Lucas. Era el poder de la esperanza, la unión de sus intenciones, y un grito por la verdad que resonó en el corazón del universo. Pero mientras la luz se expandía, la sombra pareció encorvarse aún más, buscando la forma de devorar su resplandor. Esto no es solo un inicio, dijo la anciana, con las palabras aún flotando en el aire. Esto es la continuación de una guerra que ha sido luchada por generaciones. Y tú, Valentina, eres la clave. Las palabras pesaban en el aire, intensificaban la carga del destino, cada sílaba lanzada como una bola de boliche en un momento de silencio eterno. El ser alado lanzó un grito ensordecedor, una protesta desafiante, antes de dispersarse en una tormenta de sombras que gritaban de furia. Lucas y Valentina sintieron que la resistencia era palpable, pero en medio de la lucha, una nueva revelación surgió. Los secretos no solo estaban ocultos en el pasado, sino que también se proyectaban hacia el futuro. Prepárate, dijo la anciana, enfocando su mirada en la distancia oscura, donde las sombras se arremolinaban. Lo que está por venir no será fácil. La verdad tiene un costo y nosotros debemos estar dispuestos a pagarlo. Y en ese instante el suelo tembló aún más violentamente, como si el propio mundo estuviera a punto de cambiar. Lucas miró a Valentina, sintiendo el calor de su conexión encender el aire entre ellos. ¿Estás lista?, preguntó, la ansiedad vibrando en su voz. Valentina asintió, sus ojos brillaban con la determinación de 1000 generaciones. Pero justo en ese momento de unión, una nueva sombra se alzó, más oscura e intensa que antes, y Lucas supo que en la lucha por la verdad, la batalla apenas había comenzado.
Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, Lucas se preguntó qué sacrificios deberán hacer para ganar la batalla que se avecina. La luz de Valentina brillaba intensamente, llenando la aldea de un calor que había estado ausente por tanto tiempo. El ser alado que antes parecía imponente ahora retrocedía ante el poder de la decisión de Valentina. Tu elección cambiará todo, resonó su voz, pero esta vez llena de incertidumbre. La sombra parecía flaquear, como si el eco de su propia maldad comenzara a desmoronarse. Ahora, gritó Valentina, y junto a la anciana, formaron un círculo de luz que absorbió la oscuridad. Cada aldeano sintió una sacudida dentro de su pecho, como si todo el miedo acumulado se desatara a través de esa vibrante energía positiva. Lucas, aún atónito, se unió a ellas extendiendo su mano hacia Valentina. En sus ojos vio una mezcla de valentía y determinación que lo conmovió. Ella estaba dispuesta a afrontar el legado que siempre había estado presente, aunque por debajo de la superficie. Alcemos nuestras voces para romper este ciclo de sombras, exclamó Valentina, y todos los presentes comenzaron a cantar, creando un canto ancestral que resonó en cada rincón de la aldea. Mientras lo hacían, los poderes dentro de cada uno se unieron, iluminando la oscuridad con una claridad que había estado ausente durante generaciones. El ser alado, atrapado en el centro de este torrente de luz, gritaba en su desesperación. ¿Qué habéis hecho? No podéis desafiarme. Pero su grito solo alimentaba el fuego de la determinación de los aldeanos. Nosotros somos la luz de nuestros ancestros, replicó la anciana, su voz poderosa y firme. El ciclo se detiene aquí y ahora. Con cada palabra el ser alado se encogía, sus formas retorcidas perdiendo vitalidad ante el poder colectivo de la comunidad. El viento cambió, llevando consigo las sombras hacia un abismo lejano. Lucas sintió el desasosiego dejar su corazón a medida que la luz continuaba fortaleciéndose. Sí, tenían miedo, pero juntos, ese miedo se transformaba en coraje. La aldea era unida por un hilo invisible de historia y legado, un poder que ni la sombra más oscura podía romper. De repente, una explosión de luz iluminó el cielo. Con el último grito del ser alado, su figura se desvaneció en una lluvia de cenizas que se dispersaron como estrellas en la brisa. La paz comenzó a regresar, llenando la aldea con un silencio reverente. Valentina cayó de rodillas, agotada pero radiante. Lo hicimos, musitó, y Lucas se acercó a ella, sintiendo que el peso de toda la historia compartida se disolvía en un cálido abrazo. La comunidad los rodeó, todos con expresiones de alivio y agradecimiento. La sombra que pesaba sobre sus corazones había sido ahuyentada. Las palabras han sido liberadas, y ahora la verdad puede ser contada, proclamó la anciana. Hemos enfrentado nuestros miedos y el sacrificio ha sido nuestra fortaleza. Los aldeanos comenzaron a salir de su estupefacción, los murmullos de esperanza reemplazaron al pavor. La aldea volvería a florecer, y el secreto de sus ancestros, ahora un mensaje de unidad, se transformaría en algo hermoso. Por fin, podían vivir sin el temor de ser consumidos por la oscuridad, pues habían reclamado su poder. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas, Lucas miró a Valentina. Este es el principio de nuestra historia, dijo con una sonrisa. Ella asintió, sus ojos aún reflejaban una luz intensa. Sí, es hora de reconstruir y aprender. Ambos sabían que el camino no sería fácil, pero estaban listos para afrontar todo lo que venía. La conexión entre ellos se fortaleció y juntos, con toda la comunidad a su lado, estaban listos para contar su historia, la historia de su legado. No solo la de Valentina, sino la de cada uno, tejida en un mismo hilo que brillaba con la fuerza de su verdad. Mientras el brillo del día caía, resonaron unas palabras en el aire: la verdad nos hará libres. Ahora, si disfrutaste esta historia, es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora. Y ayuda a que el algoritmo lo haga volar. Además, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este encuentro final. Y por favor comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es tu momento de actuar, hazlo ahora.